Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de la asignatura de estática que pertenece al tema de equilibrio de cuerpos rígidos en dos dimensiones. El ejercicio es el que se observa en pantalla, este que está aquí. Nos dice calcular la tensión en el cable CD y las reacciones en el apoyo B. Tenga en cuenta que la caja tiene una masa de 50 kilogramos y la dimensión A es igual a 0.8 metros. Listo, una vez más resolviendo un ejercicio de estática. Primero vamos a calcular el peso de la caja, ¿verdad? Recordemos que lo que nos dan solamente es la masa de 50 kilogramos. El peso lo vamos a poder calcular como la masa por la gravedad. La masa de 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos. Kilogramo por metro sobre segundo nos va a dar newton. Entonces el peso de la caja es de 490 newton, que es el que observamos aquí. También, como ya estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, que es esto, todas estas reacciones que observamos, la distancia A es de 0,8 metros. En el punto B vamos a encontrar dos reacciones, una hacia arriba, que es la reacción BY, y otra hacia, digamos, hacia la izquierda horizontalmente, que es la reacción BX, porque está en el eje de las X. También encontramos el cable CD, que vamos a tener una tensión. Esa tensión es la tensión CD. Para nosotros poder realizar operaciones, digamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, con esa tensión, lo que tenemos que hacer es descomponerla en sus componentes rectangulares. Es decir, vamos a hacer una tensión hacia arriba y una tensión hacia la derecha. Una en el eje de las Y y otra en el eje de las X. Para eso necesitamos primero calcular el ángulo que va aquí. En este caso yo lo calculé, pero como no sabíamos, lo calculamos de la siguiente manera. Mire, cálculo del ángulo. Teniendo en cuenta que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180. Como aquí tenemos X, vamos a suponer que esto es X porque no sabíamos qué era. Este es 55 que nos dan y aquí un ángulo recto sería 90. Entonces, X más 55 más 90 es igual a 180. X, 55 más 90, 145 igual a 180. El 145 lo pasamos a restar y nos va a dar que X es igual a 35, que es el ángulo que nosotros encontramos acá. Cuando ya encontremos ese ángulo, vamos a descomponerlo ahora sí. Bien, digamos, el componente que no tenga el ángulo de forma adyacente, sino de forma opuesta, por así decirlo, vamos a usar la función seno. Por eso vamos a observar aquí que esta va a ser la tensión CD por el seno de 35, que es este componente, que es el que está de forma vertical. Y el componente que está de forma horizontal va a ser coseno, la función coseno. Por eso vemos tensión CD por el coseno de 35. Listo, ya como lo tenemos descompuesto, ahí sí podemos hacer o realizar operaciones con esos componentes rectangulares. Bien, aquí el cálculo del ángulo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la primera de las ecuaciones, que recordemos que son tres ecuaciones: la sumatoria de momento, la sumatoria de fuerzas en X, que la tenemos por acá, y la sumatoria de fuerzas en Y, que también se encuentra por esta parte. Vemos primero la sumatoria de momento en B. Recordemos que para nosotros realizar una sumatoria de momento en un punto, hay que tener en cuenta primero que todo el punto donde se concentren la mayor cantidad de fuerzas o la mayor cantidad de incógnitas. En este caso, si observamos el diagrama de cuerpo libre que tenemos por acá, el punto C, bueno, se concentra solamente en la tensión. En el punto B sí tenemos dos incógnitas, que es BX y BY. Por esa razón es preferible hacer momento en B. Si hacemos momento en B, las reacciones que se encuentran en ese punto no entran en la ecuación de la sumatoria de momento. Es decir, BX y BY no van a entrar en nuestra ecuación porque hace parte de ese mismo punto y no tenemos, digamos, que multiplicar por un brazo y eso nos va a dar 0, por así decirlo. Bien, ¿qué fuerzas sí van a entrar en la sumatoria de momento con respecto a B? Las fuerzas que están, digamos, que son alternas a él, que están independientes a él. En este caso, la tensión CD por el seno de 35 se puede. La tensión CD por el coseno de 35 se puede.
y el 490, que es el peso, también se puede. Teniendo en cuenta que yo voy a definir que si la fuerza con respecto al punto hace este movimiento, lo va a definir como positivo, que es lo que se observa aquí. Entonces, miremos primero. La tensión CD, esto que está aquí, por el seno de 35 va hacia arriba, y si lo hacemos con respecto a B, va a tener un comportamiento contrario al que yo definí primero como positivo. Es decir, tiene este comportamiento. Para mí este sería negativo. Por eso lo meto aquí. Menos tensión CD por el seno de 35. Y eso lo vamos a multiplicar por un brazo. Ese brazo va a ser la distancia perpendicular al punto del que estamos haciendo momento. ¿Cuál es la distancia perpendicular? Sería del punto C hasta el punto B, ¿verdad? Del punto C hasta el punto B. Y eso no lo tenemos, no nos lo da el ejercicio. Pero si observamos bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo de 35 grados, aquí tenemos una distancia de 1,4 metros. Ah, ok, mi amigo Pitágoras me puede ayudar. Las funciones trigonométricas. Más bien las funciones trigonométricas. Aquí usamos que la tangente de 35 es esto mismo. Vamos a calcular la distancia que nos hace falta. La tangente de 35 es igual a 1,4 sobre la distancia. Estamos haciendo uso de las funciones trigonométricas. La distancia, bueno, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Tangente de 35, cateto opuesto sobre cateto adyacente. D está dividiendo, lo paso a multiplicar. Me queda D por tangente de 35 igual a 1,4. D, este tangente de 35 está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo, que es lo que me queda aquí. Hago esta operación y me queda que la distancia es de 1,99 metros. Ese 1,99 metros es el que voy a usar para multiplicar como brazo. Bien, ahora ya de este salí. Ya esto no lo vuelvo a ver más por ahora en esta sumatoria. Ahora, ¿qué otra? Tensión CD por coseno de 35. Claro que me sirve. Y si lo hago con respecto al punto B, haría este movimiento. Es decir, negativo también. Menos TCD por coseno de 35. Por el brazo perpendicular, como está horizontal, su distancia tiene que ser vertical. ¿Cuál es la distancia vertical? Este 0,4 metros, ya que va desde aquí hasta aquí y se va para acá. 0,4, que es el que vemos aquí. Ahora, ¿qué otra fuerza? También tenemos el peso, 490. Y si va con respecto a B, va a tener este comportamiento, va a ser así. Va a ser positivo, por eso lo coloco aquí positivo. Más 490 por su brazo perpendicular, distancia perpendicular, que es 0,8, o A, que es igual a 0. Aquí, para mayor facilidad, lo que hice fue multiplicar todo, ambos lados, por menos 1, de este lado y de este lado, para trabajar mejor con signos positivos. Negativo queda positivo, negativo queda positivo, positivo queda negativo. Aquí, bueno, esto queda igual. Aquí en esta parte puedo sacar factor común, tensión CD, factor común. Seno de 35, 1,99, lo meto dentro de un paréntesis, el signo más, que es el que está aquí. Coseno de 35 por 0,4, que es esto que está aquí, menos 490 por 0,8, que es esto que está aquí. Tensión CD, metemos toda esta operación a la calculadora y nos da 1,469. También multiplicamos 490 por 0,8 y nos da 392. El menos 392 lo paso para el otro lado. Como está negativo, lo paso positivo. Y esto que está multiplicando lo paso a dividir. Hago su respectiva división y me queda que la tensión CD es igual a 266.848. Ya llegamos a una parte del ejercicio. Recordemos que el ejercicio nos pedía calcular la tensión en el cable CD. Ya calculamos la tensión en el cable CD, que fue de 266.848. Hicimos uso de una fórmula de equilibrio de estática. Nos queda por hacer uso de otras dos fórmulas, que es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Veamos la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, para esto hay que concentrarnos muy bien en las fuerzas que se encuentren de forma horizontal.
ya sea que la fuerza va de esta manera o la fuerza va de esta manera. Para mí para esto es positivo y para mí de esta manera es negativo. Veamos, ¿qué fuerzas encontramos? Aquí hay una. Tensión CD por coseno de 35 va así, es decir, positiva. Aquí la metí, tensión CD por coseno de 35. Y la reacción BX que va hacia este lado, para mí eso es negativo, menos BX igual a 0. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar la tensión CD porque fue la que encontramos anteriormente. La reemplazamos en esta fórmula, en esta ecuación, perdón, tensión CD 266.848 por coseno de 35 menos BX igual a 0. Hacemos su respectiva operación, 218.589 menos BX, despejamos BX y nos queda 218.589 newton. Ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Recordamos que en X teníamos en cuenta las que iban de forma horizontal, ¿verdad? Tanto a la derecha como a la izquierda. Ahora en Y vamos a tener en cuenta las que van de forma vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba para mí va a ser positivo y hacia abajo para mí va a ser negativo. Veamos. Hacia arriba tenemos esta que está aquí, tensión CD por seno de 35. Para arriba positivo, aquí está tensión CD por seno de 35. Hacia arriba también tenemos BY, para arriba positivo, BY. Y hacia abajo tenemos 490 y lo pongo negativo. Aquí lo mismo, reemplazo la tensión CD, que fue la que encontramos inicialmente, lo reemplazo aquí. Hago la operación de 266.848 por seno de 35, me da 153.057. BY menos 490, aquí despejo BY, 490 está negativo, lo paso del este lado positivo, 153.057 está positivo, lo paso negativo. BY es igual a 336.943, ¿qué? Me faltó la unidad de medida, newton. Entonces, de esa forma encontramos todo lo que nos pedía el ejercicio, que era la tensión en el cable CD y las reacciones en el apoyo BX y BY. Y listo, eso fue todo por hoy.